el teorema fundamental del cálculo. Vamos a encontrar la función f' de x si f de x es la función, la integral, por ejemplo, de seno de x a 5x de la raíz de t cuadrado más 1 por dx de t. Entonces, en este caso, ¿qué sugieren ustedes para poder encontrar la derivada? Recuerden que la forma de aplicar el teorema es cuando la integral viene desde una constante hasta una función. Y entonces, en este caso, tengo función en ambos lados. Quería hacer dos integrales. Sería separarlo, ¿cierto? O sea, esta función yo la puedo interpretar como la integral de seno de x a alguna constante, por ejemplo, 0 de la raíz de t cuadrado más 1 por dt, más la integral de 0 a 5t por la raíz de t cuadrado más 1 por dt. Y entonces, esta primera integral lo usual es que va a la constante abajo. Entonces, intercambiamos límites y ya sabemos que se antepone un menos. Entonces, ahora sí, para hallar la derivada de la función, pues como sería una suma de las dos integrales, derivamos cada una. ¿Cómo nos queda la derivada de la primera función? Sería raíz de seno cuadrado más 1 por coseno. Raíz de seno cuadrado más 1 por coseno de x. ¿Todos de acuerdo? Ay, pues sería negativo, ¿no? Porque pues se Con el volteó menos de entonces. adelante, sí señor. Y la siguiente, Sería raíz de 25 cuadrado más 1 por 5. 25, aquí era x, ¿no? Perdón. Sí. Bien, todo lo escribiste acá. X, x. Entonces 25x cuadrado más 1 por 5 afuera. ¿Listo? Bueno, otro ejercicio que quiero que hagamos es el 71 del libro. Estamos en la página 314, ejercicio 71, si lo tienen a la mano. Entonces, este ejercicio dice que en matemáticas aplicadas, algunas funciones importantes se definen en términos de integrales no elementales. Una de estas funciones especiales se denomina la función error. De la función error se define como error en términos de x va a ser igual a 2
sobre raíz de pi por la integral de 0 a x de e a la menos t cuadrado por dt. Entonces, esta es una función pues usada en matemáticas aplicadas y el ejercicio pues dice que primero demostrar que error es una función creciente. ¿Cuándo una función es creciente? Cuando f' es mayor que cero, ¿no? Cuando su derivada es positiva, o sea que debo hacer la derivada de esa función. Entonces, primero demostrar que es creciente. La segunda parte del ejercicio dice demostrar que la función y igual y igual a e a la x cuadrado por 1 más raíz de pi, error, demostrar que esta función satisface la ecuación diferencial. La aplicación grande de la integración la van a ver ustedes en el curso de cálculo de ecuaciones diferenciales. Las integrales se usan para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí tengo una ecuación diferencial y aquí ya me están diciendo, esta función es solución de la ecuación diferencial. La idea es que en el curso de cálculo de ecuaciones diferenciales, pues ahí sí ya uno ve técnicas para hallar esas soluciones. Aquí me están pidiendo es que la verifique únicamente. La ecuación diferencial es de de x menos 2xy igual a 2. Recuerden que una ecuación diferencial es una ecuación que involucra la función y sus derivadas. En este caso está y y la derivada de y. Dice, y en este caso, y de 0 es 1. Bueno, ese es el enunciado del ejercicio. Entonces, la primera parte, pues, es ver que esa función error es creciente. Entonces ya el compañero nos recordó que una función f es creciente en un intervalo y cualquiera, si y solo si f' de x es positiva para todo x en y. ¿Sí? El criterio de la primera derivada para monotonía, para creciente y decreciente. Entonces, lo primero que necesitamos es la función error derivada. ¿Cómo queda la derivada de esa función? Aquí la tengo, antes de que se me vaya. Aquí tengo la función error. ¿Cómo queda la derivada de esa función? Profe, ahí se le aplicaría derivada normal al 2 sobre raíz de
pi. 2 sobre raíz de pi es constante, sí. Entonces, cuando usted va a derivar constante por función, la constante queda quietica por la derivada de la función. Y Entonces, ¿cómo hacemos lo de la forma de derivada ahí en la integral. Exacto. Si usted va a derivar la integral y es de 0 a x, simplemente reemplaza en la función la t por x. Y en este caso no hay que multiplicar por derivada interna porque es hasta x, no es hasta una función, el límite de integración. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, la derivada sería eso nomás. Entonces observen que la derivada es como escribir 2 sobre raíz de pi y a la x cuadrado. En cierta forma lo puedo ver así. Y observen que esto siempre es positivo, porque E siempre es, o incluso como estaba arriba, E ustedes saben que siempre es positiva. Entonces, esa función siempre va a ser positiva. Por lo tanto, la función es creciente. ¿Alguna pregunta con esa primer parte? Esta es la solución de la A. Bueno, ¿alguna pregunta con esa primer parte del ejercicio? No, profe, no, señora. Bueno, entonces en la segunda parte es verificar que se satisface la ecuación diferencial que está ahí. Entonces ya sabemos que de y de x, pues es lo que acabamos de encontrar, ¿no? O sea, ahí, no, perdón, y es esta función que tengo acá. Tengo que derivar esa función para tener de y de x. O sea, ordenando aquí y para la parte b. Y es la función e a la x cuadrado que multiplica 1 más raíz de pi por error. Entonces, necesito derivar, en este caso, esa función y. Entonces, de y de x va a ser igual. Ojo que ahí
es un producto de dos funciones, ¿no? Entonces me toca derivar teniendo en cuenta la regla del producto. ¿Cierto? Entonces la derivada del primer término sería e a la x cuadrado por la derivada interna que es 2x. Todo eso por el segundo término sin derivar. Más. Voy a escribirlo en el segundo renglón, en el siguiente renglón. El primero sin derivar, que es e a la x cuadrado, por la derivada del segundo término. La derivada del segundo término sería la derivada de 1, que es 0, más raíz de pi por la derivada de error. La derivada de error ya la acabamos de hacer. Dijimos que era 2 sobre raíz de pi por e a la menos x cuadrado. ¿Cierto? O sea que de y de x lo puedo ver como, si saco factor común a y a la x cuadrado de los dos términos, en este, piensen que raíz de pi lo puedo simplificar. No se entiende. Entonces, me queda, si saco factor común L a la x cuadrado, en el primer término me va a quedar 2x por 1 más raíz de pi por error. Y en el segundo me queda 2e a la menos x cuadrado. ¿Estamos Una de acuerdo o pregunta, no? ¿por qué si no en la ecuación dice que utilicemos el RF original? ¿Por qué utilizamos la derivada? Porque estoy encontrando de y de x. O sea, usted tiene que la función y es esta. Así se la definen. Y es e a la x cuadrado por 1 más raíz de pi por error. Y le están pidiendo la derivada de y con respecto a x. Entonces, deriva teniendo en cuenta la regla del producto. Ujú. Ah, ok, ya. Chicos, llegaron del laboratorio, me regalan entonces 10 minuticos. Ya vuelvo. Listo, profe. Pantalla y dejé fue otra, qué pena. ¿Terminaron el ejercicio? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señora. Entonces, bueno, había que verificar que de y de x menos 2xy es 2. De y de x es todo esto. Entonces, hay que hacer. Voy a poner la pantalla como horizontal. Ya no me da como antes. De y de x menos 2xy debe ser igual a 2. Entonces, de y de x es e a la x cuadrado por el 2x por 1 más la raíz de pi por error más 2e a la menos x cuadrado. Entonces, a esto le voy a restar 2xy, pero y es la función e a la x cuadrado por 1 más raíz de pi por error. ¿Cierto?
Entonces, esa operación me tiene que dar 2. Entonces, bueno, esto sería, si tomo el e a la x cuadrado común de ambos lados, sería x, e a la x cuadrado por, aquí miren que me queda 2x más 2x por raíz de pi por error, más 2e a la menos x cuadrado, y de aquí saqué el e a la x cuadrado, entonces me va a quedar menos 2x y me queda menos 2x por raíz de pi por error. ¿Listo? Entonces hay que ver qué podemos simplificar. El 2x menos 2x se va. El 2x por raíz por error también está aquí positivo y negativo. Y entonces me queda simplemente que eso es igual a e a la x cuadrado por 2e a la menos x cuadrado. O sea, eso es como tener 2 por e a la x cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? O sea, sería 2e a la 0 y eso es 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con eso? ¿No? Bueno, decían que y de 0 es igual a 1. Miren qué sería y de 0. Y es la función, ¿dónde la tengo? Bueno, y es a la x cuadrado por 1 más raíz de pi por error. Entonces, ¿qué sería cuando la x sea 0? E a la 0 es 1, ¿cierto? Y aquí me queda 1 más raíz de pi por error. ¿Qué sería la función error evaluada en 0? ¿Quién me dice cuánto da la función error evaluada en 0? Aquí está definida la función error. ¿Qué pasa si yo reemplazo la x por 0? ¿Qué es error de 0? Sería la integral de 0 ¿a dónde? A 0, entonces A daría 0. 0. Ah, sí, sería. Exacto, entonces daría 0, muy bien. Bueno, ahí no escribí el primer término, pero no importa porque la integral es 0. O sea, sería 2 raíz de pi por la integral de 0 a 0 de e a la menos t cuadrado por dt. Y eso es 0. Entonces acá si la función error es 0, 0, 0 más 1, 1, y e a la 0 es 1, entonces el resultado es 1. O sea que se cumple esta igualdad. La función y evaluado en 0 da 1.
¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Profe, Sí. esa función y igual a Euler a la x cuadrado, ¿esa la dieron, cierto? ¿O cómo la yo, como tal? Eh, el enunciado era todo esto. Ahí le tengo el enunciado. Me dieron la función error, que es esta. Me dijeron error se define así. Y en la segunda parte me dijeron, si y es esta función, verifique que se cumple esta ecuación diferencial. Todo eso fue parte del enunciado. La y, la ecuación diferencial, Ah, la condición inicial. listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Vamos a hacer otro ejercicio. Encuentre una función f de x tal que la integral de 0 a 2x de f de, aquí dice tau medios de tau, acá, la integral de 0 a 2x de f de tau medios de tau es igual a x por e a la 2x más la integral de 0 a x de e a la menos tau por f de tau por de tau. Bueno, ¿cómo encontrar la función f de x? Este es un ejercicio de esos clásicos de examen de escuela. Y bueno, igual que el anterior. Si yo quiero encontrar f y la f está en el integrando, ¿qué debo hacer? Derivar Entonces sería la derivar por integral. ambos lados. Derivar. Entonces deriven ambos lados de la igualdad para poder despejar esa función f que necesitamos.
Bueno, entonces, ¿cómo me queda la derivada del primer término? La primera derivada daría 2 por f de x. Derivando a ambos lados de la igualdad se tiene. Me dijeron que 2 por f de x. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, señora. La derivada del segundo término sería primero derivar un producto, ¿no? Entonces sería 1 por e a la 2x más x sin derivar por la derivada de e a la 2x, que sería e a la 2x por 2. Más la derivada del segundo término, que sería ¿cuál? ¿Cuál sería la derivada del segundo término, de la segunda integral? Entonces quedaría menos e volver a la menos x. ¿Por qué menos? Ah, no. Es que pensé que se estaban sumando ya. ¿Cómo queda la derivada de la integral, de esta integral? O sea, ya derivamos este término, ahora nos falta derivar este. Sería más e volver a la menos x por f de x. Exacto. Euler a la menos x por f de x. Aquí no hay que multiplicar por derivada interna porque el integrando es x. En el caso, en la primera integral sí, porque era 2x. Entonces ahora hay que despejar f de x de ahí. Entonces sería 2f de x menos e a la menos x por f de x. Y eso va a ser igual a e a la 2x más 2x e a la 2x, ¿cierto? Del primer lado de la igualdad puedo sacar factor común f de x y me quedaría por 2 menos e a la menos x. Y entonces esto sería e a la 2x más 2x e a la 2x y simplemente despejamos. Entonces e a la 2x más 2x e a la 2x sobre 2 menos c a la menos x. Y ahí tenemos la función. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? ¿Alguna duda, chicos? No les dé pena preguntar. O entonces decir, ya entendido. Profe, qué pena. Esto, el 2f de x, o sea, como tal, ¿de dónde sale? Porque no sería la derivada de ahí f de 2x. Mira, tengo la integral de 0 a 2x de f de tau sobre 2 con respecto a tau. Y entonces le voy a hacer la derivada con respecto a x, a esa función. Entonces lo que mencionábamos la clase de ayer, como aquí no tengo x sino una función, reemplazamos la variable de la integral por esta función y multiplicamos por la derivada interna. Entonces por eso nos queda f de 2x, pero como ahí está sobre 2,
Entonces, por eso se va el 2 en ese caso, por la derivada interna que es 2. Ah, sí. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Recuerde que la idea es reemplazar la función que está acá, usted la reemplaza en la X, en la variable, en la T, que usualmente aparecía. Pero como es una función, no es X, multiplica por la derivada interna. De ahí el 2 se va y queda f de X por 2. ¿Más dudas? ¿Listo? ¿Pasamos ya? Sí, profe. Bueno, algo que ya habíamos como mencionado por ejemplos, pero como para recordarlo, las funciones continuas por partes. Entonces, si tengo una función continua por partes y vamos a integrar esa función, ya habíamos dicho que se podía separar, ¿no? Entonces, bueno, primero se dice que f, una función f, es continua por partes sobre un intervalo AB si existe a lo más un número finito de puntos C sub k bueno, eso C sub k menos 1 menor que C sub k, en los que f tiene una discontinuidad finita, o sea, una discontinuidad de salto. Bueno, o que no esté definido en el valor, no necesariamente de salto, pero finita. O sea, habíamos descartado para garantizar que la integral existe, la discontinuidad debe ser finita. No puede ser una discontinuidad infinita porque entonces ahí la integral puede que no exista. Entonces, tengo mi integral, mi función de AB, y estoy diciendo que tiene ciertas discontinuidades. Entonces, a estos son los puntos a los que se refiere, ¿no? Aquí no ya no es función, ¿no? Me engañó el ojo. Está por acá, digamos.
algo así. Entonces, en este caso, pues tiene un número finito de discontinuidades. Bueno, algo así. ¿Sí se entiende más o menos el dibujo? Estos serían los puntos de los que habla ahí. C1, C2, C3, C4, C5. Siempre que sea una cantidad finita de discontinuidades, entonces si usted va a integrar de A hasta B la función, la idea es que puede separar de A a C1 por dx más la integral de C1 a C2 de f de x por dx. Y bueno, así continúa hasta que llegue a la última. Para nuestro dibujo sería de C5 a B, de f de x por dx. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por ejemplo, vamos a calcular la integral de menos 2 a 2 de f de x por dx, donde f de x es esta función. X cuadrado desde menos 2 hasta menos 1. 4 desde menos 1 hasta 1. Y x cuadrado desde 1 hasta 2. Entonces, si yo voy a integrar de menos 2 hasta 2, pero la función está definida por partes, pues considero los intervalos en los cuales está definida la función y las separamos, ¿no? La integral de menos 2 a 2 de f de x por dx, entonces va a ser la integral de menos 2 hasta menos 1, y ahí aplica la función x cuadrado, más la integral desde menos 1 hasta 1, y ahí aplica la función 4, más la integral desde 1 hasta 2, y entonces ahí aplica x cuadrado. ¿Sí? ¿Preguntas? La primera integral entonces es x al cubo sobre 3, evaluado pues entre menos 2 y menos 1. La siguiente sería 4x, evaluado entre menos 1 y 1. Y la última pues es nuevamente x al cubo sobre 3, evaluado entre 1 y 2. Entonces el primer término me quedaría menos 1/3, ¿cierto? Menos de fórmula, menos 8/3. ¿Cierto? Más el segundo quedaría 4 menos 4. Y el último quedaría 8/3 menos 1/3. ¿Cuánto da esa integral? $38. 38 Pero tercios. ahí ¿Sí? ese 4 que va en el paréntesis no debería ser
1. Pero como la función es 4x, o sea, Ah, como lo sí. quiera escribir, si yo saco el factor común, el 4, lo multiplicaría por 1 menos 1, menos 1. Sí, 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 ya lo vi, gracias. Bueno, ¿cómo calcularíamos la integral desde menos 8 hasta 3 de la raíz del valor absoluto de x más 1 por dx? En dos partes, una de menos 8 a 0 y la otra de 0 a 3. Exacto. Ahí hay que tener en cuenta que la función valor absoluto es una función definida por partes. La función valor absoluto es x si x es mayor o igual a 0 y es menos x si x es menor que 0. Entonces, mi función raíz de valor absoluto de x más 1 también es una función definida por partes. Entonces, me interesa desde menos 8 porque es el intervalo donde voy a integrar. Entonces, observen que de menos 8 hasta 0, bueno, aquí sin incluir 0, el valor absoluto de x, ¿qué sería? Si estoy en el intervalo de menos 8 a 0 es porque la x es negativa, ¿cierto? Entonces, si la x es negativa, me quedaría menos x más 1. Mientras que de 0 a 3, la x es positiva, entonces el valor absoluto sería x. O sea que la integral que yo quiero de menos 8 a 3 de la raíz de valor absoluto de x más 1 lo puedo calcular como la integral de menos 8 a 0 de la raíz de menos x más 1 más la integral de 0 a 3 de la raíz de x más 1. Y esa es la forma de eliminar el valor absoluto. ¿Preguntas? ¿Cuánto da la primera integral? Este tipo de integrales, pues yo esperaría que ya las puedan hacer como inmediatas, pero si no Sería están inmediatas, 2 por menos x más 1 a la 3 medio sobre 3, ¿no? casi. Me faltó algo, por eso les digo que pueden hacer también una sustitución. Si yo hago una sustitución, u es menos x más 1, entonces de u es menos de x. Entonces, menos de u es el de x. Así que esa integral, en términos de u, quedaría en la integral de raíz de u por menos de u. O sea, sería como integrar menos u
a la 1/2. O sea que sería menos u a la 3/2, ¿cierto? 1/2 más 1, 3/2 por 2/3. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces Sí, sería señora. menos 2/3 de u, que es menos x más 1, elevado a la 3/2. Evaluado pues entre menos 8 y 0. Entonces, la integral pues de menos 8 a 0 de la raíz de menos x más 1 es que generalmente tienden a omitir de pronto el menos, ¿no? Entonces esto me daría, en 0 quedaría solamente menos 2/3, ¿cierto? Y luego menos de fórmula, con este menos me va a quedar más 2/3. Y si yo reemplazo la x por menos 8, entonces me quedaría 9 a la 3/2. ¿Cuánto da eso? Raíz de 9, 3. Al cubo 27 sobre 3, 9 por 2, 18. 18 menos 2/3. Verifican, por favor. Profe, a mí me da 52/3. Uy, todo eso. Sí, a mí también me dio lo mismo, profe. Ah, bueno. Bueno, eso sería la primer parte. Ahora hay que hacer la otra. ¿Esta cuánto da? Entonces, aquí quedaría, como aquí si el de u, si hiciera la sustitución x más 1, el de u va a ser igual al de x, entonces puedo como integrar directamente, ¿no? Entonces sería x más 1, está a la 1/2, le sumo 1, 1/2 más 1 sería 3/2 por 2/3, ¿cierto? Y eso evaluado pues entre 0 y 3. Entonces en 3 quedaría 2/3 por 4 a la 3/2. Y en 0 pues quedaría solamente el 2/3. ¿Cuánto da eso? Catorce tercios. 14/3. Entonces, la que me estaban preguntando a mí, pues va a ser la suma de las dos. La integral de menos 8 hasta 3 de la raíz de valor absoluto de x más 1 por dx, entonces sería 52/3 más 14/3. ¿Y eso es cuánto? 22. Sí, señora. Sí, señora, 22. Listo. Profe, no entiendo. ¿En dónde, de dónde no? O sea, no entiendo porque es que en uno como que separan las integrales y se hace una suma Por y el valor absoluto. Vamos a empezar de cero en el el otro se ejercicio. hace el de b menos a y se reemplaza ahí en las x. No entiendo eso. Bueno, lo primero es por qué se separan. Por este valor absoluto de x. Este es el enunciado. Usted debe calcular la integral de menos 8 hasta 3 de la raíz de valor absoluto de x más 1. Usted sabe que el valor absoluto de x puede ser
X o puede ser menos X, dependiendo de si la X es positiva o si la X es negativa. Entonces, si el intervalo donde a mí me interesa es de -8 hasta 3. Entonces, en ese intervalo de -8 a 3, por aquí está el 0. Si yo quiero el valor absoluto aquí, el valor absoluto de X es -X, mientras que aquí el valor absoluto de X es X por ser positivo. ¿Sí? Entonces, por eso me toca separarla justamente así, de -8 hasta 0 y la otra de 0 a 3. De -8 a 0 cambio el valor absoluto por -X, mientras que de 0 a 3 cambio el valor absoluto de X por X. ¿Hasta ahí vamos bien o hay alguna duda? Sí, hasta ahí. Sí. Listo. Ahora, vamos a resolver esta integral, o sea, se me convirtió un ejercicio, se me convirtió en dos. Tengo que hacer cada una de estas. La azul corresponde a la primera, de la integral de -8 a 0 de la raíz de -x más 1 por dx. Como dentro de la raíz tengo una función que es -x más 1, vamos a hacer una sustitución simple. Si yo digo que u es -x más 1, du va a ser menos dx, o sea, dx es menos du. Entonces mi integral, que era esta, la reemplazo. Me queda la raíz de -x más 1, que es u. Por eso escribo raíz de u por dx, que dx es menos du. Entonces, tener esta expresión es como tener la u elevado a la u medio. Usamos la regla de la potencia para integrales. Entonces, hay que sumarle 1 al exponente. Si le sumo 1 al exponente, me da 3 medios. Y me quedaría dividido en 3 medios. Eso es equivalente a multiplicar por 2 tercios. Y pues el menos que está aquí, queda ahí el menos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, sí, señora. Listo. Entonces ahora hay que evaluar. Reemplazo la u por x. La u era -x más 1, que fue lo que hice acá. Entonces, ¿qué me dio esta integral? Me da -2 tercios de u, pero u es -x más 1 a la 3 medios. Y eso lo tengo que evaluar entre -8 y 0. Entonces, para evaluar, evaluamos el valor de arriba. Si la x vale 0, aquí me queda solo 1. 1 a la 3 medios sigue siendo 1. Entonces, por eso me queda el primer término -2 tercios, que es lo que escribí acá. Luego sería menos de fórmula, porque es el de arriba menos el de abajo. Entonces, ese menos de fórmula con este primer menos me da más. Y si reemplazo la x por -8, -8 con este menos, me quedaría 8 más 1 sería 9. 9 a la 3 medios. Sí. ¿Sí la cogió así o lo escribo más detallado? No, Que sí. ahí pues fue que omití de todas formas eso, ¿no? Cuando usted va a evaluar, evalúa el de arriba menos el de abajo. Entonces, cuando evalúo el de arriba, me dio solamente el -2 tercios. Cuando evalúo el de abajo, me queda menos. Entonces, se va este de acá y quedaría más 2 tercios. Y dentro, ¿qué me queda dentro? Como es -8, con este menos queda más 8. Más 1, 9 a la 3 medios. Sí, sí, señora. Ya, gracias. Y en el otro, pues fue de la misma manera. Bueno, estaba numerando los ejemplos, creo que sí, 2. Vamos a hacer uno más. ¿Cómo queda la integral de 0 a pi del valor absoluto
de coseno de X. Bueno, recuerden que coseno es más o menos de esta forma en el intervalo de 0. Es más o menos, no, es de esta forma en el intervalo de 0 a pi. Pues la curva me quedó torcidita, pero esa es la idea. Entonces, esta integral tengo que separarla como la integral desde 0 hasta pi medios, y ahí cuánto es el valor absoluto de coseno de x. Entonces observen que de 0 a pi medios coseno es positivo. Entonces el valor absoluto de coseno de x es coseno de x. Mientras que de pi medios a pi, coseno es negativo. Entonces si yo quiero el valor absoluto de coseno, tengo que anteponerle un menos. ¿Sí o no? Sí, señora. Entonces, en cierta forma, o sea, para que vean que sí es una función a trozos. Coseno de x, vamos a decir que es coseno de x para x entre 0 y pi medios. Y es menos coseno de x para x entre pi medios y pi. Bueno, me dicen ahorita cuánto les da esas integrales.
Profe, me da 2. ¿Cuánto les dio? Profe, pues a mí me dio 2. 2. ¿Alguien tiene dudas con el resultado? ¿Lo hacemos o le creemos al compañero? Bueno, pare ¿Le dio, porque le dio, le dio 2 positivo? sí, señor. Sí, 2. Ah, sí, 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 ya, gracias. Entonces le creyeron los compañeros. No, mentiras, lo hicieron y también les dio muy bien. Bueno, regla de la función par. ¿Cuáles son las funciones pares? que menos f de x es igual a f de x. Exacto. Geométricamente, ¿cómo nos damos cuenta que una función es par? Es simétrica respecto al eje Y. Exacto, es una función simétrica con respecto al eje Y. Entonces, si f es una función par, una función integrable, par sobre el intervalo de menos a hasta a, entonces la integral desde menos a hasta a de f de x por dx es 2 veces la integral de 0 hasta a de f de x por dx. Sí, esto tiene que ver con el hecho de que la gráfica sea simétrica con respecto al eje Y. Entonces, en integración, uno tiende a aprovechar las simetrías. Si la función es par, bueno, ahí quedó medio par. Y yo quiero integrar desde menos a hasta abajo, que tiene que coincidir el intervalo, ¿no? Si es la integral de menos a hasta a, pues es lo mismo que hacer 2 veces la de 0 hasta a. Si la función es positiva, es fácil como visualizarlo con áreas, ¿no? Esta área, pues es la suma de 2 veces el área de 0 a a. Igual si la función estuviese negativa, si es par, estaría negativa en todo el intervalo. Entonces, eh, bueno, no necesariamente, ¿no? Pero si estuviese toda por debajo, igual se visualizarían las áreas como áreas son iguales y pues eh, sería hacer 2 veces de 0 a a. Igual si hay parte positiva y parte negativa, también como que una compensa a la otra por la simetría, por el hecho de que f de x es igual
a f de menos x, que es la condición de la función par. ¿Qué pasa en el caso de la función impar? Entonces, si f es una función impar, ¿cuáles son las impares? Integrable en el intervalo de menos a hasta a. ¿Cuáles son las funciones impares? Creo que es simétrica al origen. Simétrica al origen. De menos a hasta a, ¿cuánto sería la integral de menos a hasta a si la función es impar? Bueno, las impares recuerden que pasan por 0, 0 y que f de menos x es menos f de x. Ay, vamos a ver porque ahora es como más sensible el... Bueno, algo así. Es una función impar, ¿no? En la impar, f de menos x es menos f de x. Entonces, si yo voy a hacer la integral desde menos a hasta a, esta parte como área es igual a esta, ¿cierto? Pero como integral me queda con signo opuesto. O sea que la una me queda negativa y la otra positiva y es el mismo número. Entonces esa integral siempre va a dar 0 como integral. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, quedó claro. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuánto será la integral de menos pi a pi de seno de x? 0. 0. Sin hacer ningún cálculo, la idea es que de una vez ustedes pueden decir que es 0. Mientras que si quieren la integral de menos pi a pi, por ejemplo, de coseno de x, esta sí es una función par. Entonces, esta sí sería 2 veces la integral de 0 a pi
de coseno de X. Sí, esta sí tocaría desarrollarla, o sea, es más chévere cuando es impar. Entonces, con coseno, ¿cuál es la integral de coseno? Cero. Seno de Seno, X, seno ¿cierto? de X. Y evaluado entre 0 y pi. Entonces, seno de pi es 0. ¿Sí o no? ¿Cuánto es seno de pi? 0. 0, Pero 0. O sea que está negativa. Y seno de 0 es 0. A esa da 0 de todas formas. Da 0, profe. Bueno, pero es coincidencia, no es porque da 0 el cálculo, no es porque sea... profe, ¿y si cambiamos como el intervalo, se siguen cumpliendo las mismas reglas? Dejemos lo mejor de menos pi medios a pi medios. Para que no me dé 0. Mm, Porque si no me queda como si fuera impar. Sí, si es de 0 a pi medios, ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? Seno de pi medios es 1. 1, sí, 90. Entonces esto sería 2. Y seno de 0 sí es 0. El intervalo tiene que coincidir el número, ¿no? O sea, ser el número y su opuesto. Si no, no puedo decir eso. Siempre tiene que ir de menos a A. Digamos, en cálculo 1 yo recordaba que como que no podía cambiar que fuera par en par, como que sumando algo en la X o algo así. Si uno hiciera acá lo mismo, pues cambiaría. No sumarle algo al integrando ¿Mm? no se puede. Cambiaría la función. Ujú. No, gracias. Bueno, ¿cuánto será, por ejemplo, la integral de menos 5 a 5 de 3x a la 5 más 4x al cubo menos 2x por dx? ¿Cuánto da esa integral? 0. 0. Una función impar, entonces eso es 0. Bueno, ya en cualquier momento se sigue aplicando, o sea, sobre todo en áreas es donde uno usa más estas simetrías cuando quiere calcular áreas. Y una pregunta, por ejemplo, ¿Sí? en la función impar, si cambio el intervalo, por ejemplo, de pi a 2pi, ¿también daría 0? No, tiene que ser la misma porción de la función a la izquierda del eje Y y a la derecha. Gráficamente. Bueno, gracias. Entonces, por eso el número siempre va de menos a, no puede ser uno diferente. Siempre va el opuesto, el número y su opuesto. Sí, si yo la escribo de menos 1 a 2, ya no me sirve. Pero entonces sí tocaría resolverlo, como Sí, la claro, parte. se puede resolver, sino que no podría aplicar es la propiedad. ¿Sí? Lo que no podría es aplicar directamente estas propiedades, porque estas aplican solamente si la porción de la gráfica a la izquierda y a la derecha del eje Y son la misma. O sea, de menos a A en ambos casos, para la par o la impar. Bueno, en la sección 6-7
Ya me acordé bien cómo era la pregunta. Digamos, Sí, fuera, en lugar de coseno X, fuera coseno X más pi medios. Eso cambiaría como que fuera par en par. eh, sí, sí, señora. Ahí ya, si usted le suma pi medio, ya la función no es par. Sería en par. En este caso, pero es porque corresponde justamente a seno, pero si lo hace con cualquier otra función, en general no le va, no es que al sumarle algo la vaya a volver impar, es solo porque seno y coseno se relacionan de esa manera. Eh, Son periódicas, tienen más o menos la misma forma y la una es un desplazamiento de la otra. Sí, solo por ser seno y coseno, si usted le suma algo adecuado a coseno, lo puede volver seno y entonces pasaría de par a impar, pero es por ser seno y coseno. Gracias. Bueno, vamos a mirar el valor promedio de una función. Entonces, esto se define de la siguiente manera, es definición. Si yo tengo y igual a f de x, una función continua sobre un intervalo AB, entonces el valor promedio de f sobre el intervalo es el número lo vamos a denotar como f pro y es 1 sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x por dx. Entonces, si quiero el valor promedio de una función sobre un intervalo, lo que tengo que hacer es la integral de a hasta b y dividirla en la longitud del intervalo. Profe, ese valor promedio que determina, o sea, ¿qué significa como tal? Bueno, entonces antes del ejemplo voy a escribir de una vez el teorema para poderle ilustrar qué representa ese valor promedio. Este es el teorema del valor medio para integrales. Recuerden que en cálculo diferencial ustedes vieron el teorema del valor medio para derivadas. Entonces ahora el teorema del valor medio para integrales definidas. Entonces si yo tengo f de x continua sobre una función continua sobre el intervalo AB, entonces en el intervalo abierto AB existe un número C tal que f de C por B menos A es igual
a la integral de a a b de f de x por dx. Observe que ese f de c del que me habla el teorema del valor medio para integrales es precisamente el que llamé arriba f pro, porque es, si yo lo despejo, me queda 1 sobre b menos a por la integral de a a b de f de x por dx. ¿Qué representa eso gráficamente? Entonces, si yo tengo, bueno, la función continua en un intervalo AB, una función continua, como para efectos de la ilustración la tomo positiva, pero no importa. Entonces, lo que dice el teorema del valor medio para integrales es que existe entre A y B algún número C entre A y B, de modo que f de C por B menos A. ¿Qué representa f de C por B menos A? ¿Qué representa este producto? ¿Qué representa ese producto? Sería el área en esa parte, ¿no? Exacto, el área de este rectángulo. Este lado es, este lado del rectángulo es B menos A y este lado es F de C. F de C por B menos A es el área de este rectángulo. Entonces, lo que dice el teorema del valor medio para integrales es que existe algún numerito donde el área de ese rectángulo es igual al área bajo la gráfica, porque es igual a la integral desde A hasta B. Profe, ¿hay una manera de encontrar ese C o solo es un teorema de existencia? No, ahí está la manera. ¿El qué? Ah, bueno, el f de c, lo encontramos, el valor promedio, ese es el que interesa. Pues, el C sería resolviendo la ecuación, pero en general lo que me van a preguntar es el valor promedio, o sea, el f de c. Y aquí está la manera. Y entonces lo que deben observar es que ese f de c es el mismo valor promedio de la función. A eso es a lo que se le llama el valor promedio de la función. ¿Sí es claro la interpretación geométrica o tienen alguna duda? Es claro, profe. Listo. Entonces, encuentre el valor promedio de f en el intervalo dado.
Por ejemplo, f de x igual a raíz de 5x más 1 en el intervalo de 0 a 3. Entonces, ¿cuál sería el valor promedio de esa función en este intervalo? Entonces, f pro es 1 sobre b menos a, en este caso sería 3 menos 0, por la integral de 0 a 3 de la función. Listo. Eso es el valor promedio de la función. Entonces, en este caso, pues sería 1/3 de la integral. Esa integral, como es una compuesta, la idea es que se puede hacer con sustitución simple. Si u es 5x más 1, de u sería 5 por dx. Entonces, la integral de raíz de 5x más 1 por dx me queda igual a la integral de raíz de u por du sobre 5, ¿cierto? O sea, sería 1/5 de u, eso es u a la 1/2, entonces me queda la 3/2 por 2/3. O sea que sería 2/15 de 5x más 1 a la 3/2. ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, si le pongo límites, porque la tenía de 0 a 3, entonces esto lo evalúo de 0 a 3, ¿cuánto nos daría? Sería 2/15. Si reemplazamos en 3, sería 3 por 5, 15, más 1 sería 16 a la 3/2, menos, cuando la x sea 0, me quedaría menos 1. Entonces, pues el valor promedio de esa función sería 1/3 por el 2/15 por 16 a la 3/2 menos 1. Y pues eso me da un número. ¿Cuánto da? Hay 2/5. 42/5. 42/5. Listo. Entonces, ese es el valor promedio de la función. Entonces, ese valor promedio pues representa la altura de un rectángulo que me va a generar el área que hay bajo esa curva prácticamente. Entonces, el área bajo la curva es el área del rectángulo de altura 42/5 y base 3. Bueno, ahorita después del receso continuamos con otros ejercicios de valor promedio. Señora, Es que, bueno, 1/5 por 2/3, pero no falta 1/3. El 1/3 del principio. por eso reemplacé acá. El Profe, sí, ella 1/3. tiene razón, es 14/5. Es que Falta, nosotros solo evaluamos lo de Eso abajo. les iba a decir. Ah, pero en la multiplicación, o sea, porque aquí sí está escrito. Sí, porque Sí, pero O sea, faltó a esto le efectuarlo. queda sí 42 da puntos. 63 por 2 da 126 sobre Sí, 40. profe. Entonces, ¿la respuesta es cuánto? Eso da 14 14 quintos. quintos. 14/5 ya la respuesta. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita después del receso continuamos, ¿listo? Sí, señora.